Cultura y de este recinto cultural Centro Veracruzano de las Artes. Queremos agradecerles su puntual asistencia a la inauguración y primera actividad de la 20ª edición del Festival Fórum Danzones en el Pueblo. Nos da mucha alegría que esta 20ª edición la vamos a iniciar con grandes personalidades, buenos amigos, quienes han sido aliados y han sido parte primordial para que Cenidad y para que este festival tenga el impulso, la calidad y el desarrollo que a la fecha ha tenido. Quiero agradecer en principio a Francisco Guerrero Salgado, danzonero de Tijuana, nos habla sobre este trabajo excepcional que ha hecho sobre el primer método de timbal barroco en el danzón. Entonces es un trabajo que ya se presentó en Tijuana y que tenemos el honor de tener ahora en Veracruz, y ha sido algo que platicamos y que en su momento Francisco manifestó, dijo yo le entro, yo lo hago, y con la ayuda de algunos colaboradores que ya él comentará, pues bueno, se logró este trabajo. Por otro lado, Aurelio Carmona Rojas, quien nos va a compartir el resultado de la segunda edición de la antología del danzón mexicano, un trabajo que él ha venido realizando de investigación, de adaptación, y que no ha sido fácil y que va a permitir que bandas de diferentes regiones del país y del mundo, ¿por qué no? Porque ahora nos acompañan de Colombia y se van a llevar esta antología hasta Colombia, y bueno, también invitamos a nuestro buen amigo Bobby de Cuba que se pueda compartir esto en Miami, y así los diferentes grupos que nos distinguen con su presencia en este festival, pues bueno, puedan adquirir y llevarse esta antología del danzón mexicano en su segunda edición. Y desde luego, nuestro aliado, nuestro gurú, nuestro máster, nuestro doctor, de buen amigo, de músico nacotalpeño, Rafael, pues nos ayudó desde un principio a constituir el CENIDAC, y él con su experiencia, con su capacidad, nos ha apoyado en los seminarios, en los talleres, en diferentes actividades, en libros que Ivana, por aquí, nuestra compañera Ivana, está promoviendo el último libro que Rafa editó, Danzoneros del Puerto de Veracruz, y que está a su disposición para quienes no lo han adquirido. Pues agradezco muchísimo, Rafa, ya son 25 años de trabajar en pro del danzón, te apreciamos muchísimo estar siempre con nosotros. El aplauso para ellos. No sin antes pedirles que nos ponemos de pie para declarar inaugurado este festival, siendo el jueves 4 de mayo del 2023. Me honra, a nombre de quienes formamos parte de la organización de este festival, declararlo inaugurado, y que todos disfruten de principio a fin de este evento que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Bienvenidos. Buenas tardes, que están aquí. Como se dieron cuenta, siempre el festival es primero un pretexto para abrazadera, ¿no? Ver a los amigos, pues hay que abrazarse. Entonces, de lo que se trata. Buenos amigos, siempre muchas caras nuevas, que eso me da muchísimo gusto porque de esto se trata. Hablábamos hace rato de que el danzón se contagia, ¿no? Se contagia de verlo, se contagia de oírlo, se contagia de participar, aunque sea intentar ahí los pasitos, que medio ahí nada más le chancualeamos el cuadrito, pero ahí en los oscurito, sin que nos critiquen mucho, pero igual lo hacemos. Porque el danzón tiene esta magia. El danzón es una ave rara, pues, dentro de todos los géneros populares o clásicos, tiene una serie de elementos que lo hacen muy particular. Y ya hablando de la parte musical, que es la que nos convoca aquí, hay, por ejemplo, uno de esos ejemplos de su peculiaridad
es que está a la mitad entre lo académico, como se debe hacer, estoy hablando de la música, y lo popular, ¿no? De la tradición escrita, que es de las pocas tradiciones populares que se transmiten escrito, que es lo que nos tiene aquí hoy, pero que también es popular, y también eso requiere que pues lo escrito es nada más una guía y cada orquesta lo interpreta y lo reinterpreta. Los directores, por ejemplo, si ven que el baile se está dando bueno, pues que repita y vamos para la otra y regresan y lo hacen más largo que lo deberían, porque es un ente vivo que interactúa con la gente. Si el baile está dando bueno, pues el danzón no se acaba hasta que el director lo decide. Entonces ahí hay una parte que ya no es académica, ya no es leer el papelito del inicio al fin, sino que ya hay una reinterpretación. Y el punto, eso también se da en el baile, ¿no? Como que, incluso para los que apenas están entrando en el danzón, parece como que demasiadas reglas, ¿no? Demasiado rígido, demasiado... Es lo que a todo mundo desde afuera le parece, pero ya estando adentro, tiene una variedad y una capacidad de difundir la parte personal, el estilo, y uno conoce a los bailadores y dice, fulanito, y así baila, y me vienen a la mente los bailadores viejos, ¿no? Que uno los reconocía, aunque no les vieras la cara, los veías así de por atrás, nomás una miradita, este es fulanito de tal, porque da, a pesar de todas las reglas, da mucha libertad para el estilo personal. Y esto es un poco de lo que se trata. Estamos hablando, por ejemplo, primero del método timbal. El timbal estaba en ese lugar en el que pues lo académico no funcionaba demasiado bien, en el sentido de que las partes de los timbales nunca estuvieron escritas desde nunca, pues. Todas las partituras que llegaban de Cuba, pues venía toda la partitura así, instrumento por instrumento, y el timbal, pues mucho gusto, bien, gracias, ¿no? El timbal se transmitía de manera oral, los percusionistas cubanos pues, lo aprendían por tradición, ya sabían qué hacer en cada una de las secciones, pero no había una guía de cómo tocarse, de cómo hacerse, etc. No quiere decir, y esto es lo que tendríamos que recalcar, que hacer un método de timbal como el que acaba que nos está mostrando apenas Francisco, no quiere decir que esto vaya a conseguir las cosas y a poner un orden fijo y ya predeterminado de las cosas. Evidentemente, como cualquier música popular, y el danzón más que muchos, esta manera de delimitar ciertos parámetros musicales que tiene el libro no limita la ejecución, y no limita el estilo, y no limita la libertad de los músicos, ¿no? Simplemente les da las reglas dentro de las cuales caminar. Hay una parte, por ejemplo, el famoso último compás antes de que repita, que es fundamental para el bailador, y que es digo, nadie te pone una pistola para que cumplas la regla, pero si no la cumples, pues no. Hay algo ahí que no pasa. Se ve mal, se siente mal, la gente no baila, se descuadra todo el mundo, y entonces no. Entonces hay reglas que hay que seguir, pero todas las reglas son precisamente para lograr la magia del danzón, que eso básicamente de eso se trata. Entonces ahora hay una manera de entrarle al estilo mexicano, que también es otra de los grandes logros de este método, al estilo mexicano de ejecutar el danzón en un instrumento que regularmente no estaba pues escrito, pues, ¿no? O sea, no estaba delimitado. Entonces eso ayuda mucho a la transmisión, ¿no? Yo conozco muchos jovencitos que dicen, no, pues quiero tocar el danzón, y pues ¿cómo le hago? Pues lo que todo el mundo le recomienda es tú pégate a alguien, ¿no? Es básicamente la única manera hasta ahorita de lo que... Y pues ahí ve con él y chécale, y tú velo, y ahí le copias golpes.
Y pues sí, o sea, durante muchos años esa fue la manera en que todo el mundo aprendió. O sea, no había otra manera de aprender, ¿no? Claro, hay maneras más efectivas. Afortunadamente, así sucedió a la tarea de sistematizar ese conocimiento que estaba ahí, estaba pues, como parte del subconsciente colectivo del grupo, del universo danzonero, ¿no? De cómo ejecutar un danzón, y entonces, pues, ahora podemos retomar esas bases y ya de ahí cada quien pues, le añadirá lo que de su cosecha lo que le quiera cosechar. Es como el cuadro, pues uno del cuadro, pues, uno dice, pues sí, el cuadro y ya, pero no, de repente hay maneras de interpretar el cuadro, maneras de hacer las cosas. Entonces, eso es un poco, es mucho la tarea de un método, o sea, abreviar ese proceso de aprendizaje. ¿Para qué volvemos todos a hervir el agua cuando ya sabemos que existe el agua hervida? ¿Para qué volvemos todos a teñir el hilo de negro cuando ya sabemos que existe el hilo negro? No hay por qué empezar desde cero siempre. Para eso son estos métodos, para eso es la sistematización, para eso es la investigación primero, pero la presentación de los resultados después, ¿no? Porque esto que hizo Francisco, yo conozco gente que lo ha hecho, pero no hay resultado, pues, como que nada más lo jalaron para ellos, aprendieron muy bonito, algunos tocan muy bien, pero pues hay que, algunos no, eso sí también. Decíamos en la escuela es que toca como Dios les dio a entender, pero parece que Dios no quiso darle a entender mucho, ¿no? No es cierto. No te vayas a perder. Pero es un poco el papel de un método. O sea, sentar las bases, dar lo básico que todo el mundo se interese por tocar el instrumento. Y eso se aplica a todos los instrumentos. O sea, un método es darte las bases y de ahí, y mucho más en música popular, viene ya después la creatividad de cada quien, pues ya cada quien sabrá qué hace con esas bases, ¿no? Entonces, celebro mucho que se dé esto, celebro mucho que este primer método de timbal barroco al estilo mexicano, no sé si existe en Cuba, ¿verdad? No, tampoco es de nada, no sabemos ya, o a lo mejor existe pero nunca se ha editado, no sé, pero es muy raro pues que un género tan fundamental no tenga una... Buenas tardes, me voy a meter el cuchara. Hay un libro en Cuba de Fernando Ortiz, sin duda fue uno de los musicólogos más importantes, y otro de Olavo Ali. Fernando Ortiz escribe toda la percusión cubana y da a conocer las células de la música cubana y todos los rituales que él vio, estamos hablando de los años 50, 60, y no documentó ningún toque de danzón, o sea, da la célula, pero nada más. Es lo que yo he investigado. Uno encuentra la misma definición del cinquillo y la transcripción del cinquillo 350,000 veces, pero nada más, o sea, ya nunca se había ido más allá. Entonces espero que siga caminando por ese camino, que bueno, esa es parte del trabajo académico y de investigación. O sea, lo que acaba de hacer Francisco, ojalá que encuentre eco en otros y le añadan cosas o lo hagan diferente o le busquen por otro lado. De eso se trata, pues no es nada más, yo lo hice y esta es la parte perfecta, sino uno como investigador lo pone ahí sobre la mesa para que cada quien haga con él lo que quiera, ¿no? Entonces, los que conozcan a algún percusionista se lo van a agradecer infinitamente, así que háganle saber que esto existe. Hay muchos percusionistas que yo conozco que se les antoja, pero no tienen a un timbalero junto, o no pueden andar persiguiendo a la orquesta por todos lados, porque ya eso no se da. Antes se podía, ¿no? Ahora que esa era una manera de aprender, o sea, pegabas al fulano y tocaba en tal lugar, pues ahí ibas, y tocaba en otro lugar y ahí ibas y le preguntabas cosas, etcétera. Pero ahora las cosas son un poco más difíciles, pero ahora ya hay una manera de hacerlo, ¿no? Entonces,
Pues felicidades, Francisco, y acá te paso la estafeta. Buenas tardes. Complementando lo que dice el doctor Rafael Figueroa, conozco a Francisco desde hace muchos años, muchísimos, y cuando me dijo la idea pensé que era una más de sus locuras, como debe de ser. Dije, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque hay un código no escrito entre los músicos de danzonera y de grupos en general de no prestar nada, no prestan nada. Pero si todos son envidiosos, los más envidiosos son los percusionistas, no dicen nada, ¿sí? Pero no es nada, no le sueltan nada. No, pues échale ganas, no, ahí va el viento. Y en esta época de tanta comunicación, tantas maneras de poder tener acceso a mucha documentación, curiosamente el timbal danzonero no tenía nada. Conocemos a excelentes percusionistas que saben mucho de danzón, de toques, etcétera, pero nadie publica nada, todo se lo guarda, ¿no? Entonces, dentro de esas ideas que les platico de Francisco, empezó a trabajar en una idea con un gran amigo y excelente, quizás el mejor timbal de este país, que es Manuel Jiménez, y empezaron a trabajarlo. Y uno dictaba, el otro escribía, o uno escribía y el otro dictaba, y Francisco pues ahí interrogando al maestro, que hay que reconocerle que se abrió para todos los secretos que tenía él, ahí está, ¿no? Para compartir un legado. El maestro tiene actualmente 94 años, 93 y va para los 94. Sin embargo sigue activo, dirige una banda, la banda Santa Cecilia, allá en Tetitlán del Valle, Oaxaca, y sigue activo el señor, ¿no? Él sigue dirigiendo su banda cada 8 días, sigue tocando muchos danzones, toda una institución, porque fue suplente varias veces de un gran timbalista que fue Acerina. Él era el suplente de Acerina y era el titular de la danzonera Dimas, del maestro Dimas, del famosísimo danzón Nereida. Bueno, él tocaba con él. Como dice, fue mi tutor, fue mi amigo y fue mi compadre. Entonces tenía todos los grados con ese gran músico mexicano. Y unido a él, Francisco, el tesón de Francisco, de venir de Tijuana a Oaxaca para recopilar información, no fue nada fácil, porque fueron varias sesiones y estar con el maestro convenciéndolo. Y de pronto pues nace el niño, el primer método de timbal que tenemos acá, producto de muchísimo trabajo. No es nada más el trabajo de escribir las notas, esa es una parte. En esto de los toques, de la envidia de los percusionistas, no sueltan cómo agarran la baqueta, no sueltan nada. Entonces, la observación de Francisco y viendo, y él es percusionista, sabe bien lo de los toques, pero no había notación. ¿Qué es lo que va a hacer Francisco? Inventa una notación muy accesible que nadie se había atrevido a hacer, y nace entonces el método de timbal, pero además con otra. Vienen las partituras de timbal para danzones completos, ¿sí? Cosa que nadie da, ¿no? Inclusive yo cuando tengo que hacer algo nomás me pongo aquí, o sea, libre, haz lo que quieras, ¿no? Sé que no van a aportar lo que yo escribo, me pierdo el tiempo. ¿Sí? Y esto es lo que nos va a brindar Francisco, ¿sí? De lo cual pues estoy muy contento que salga en este festival de danzón el método de timbal, para que ojalá que los danzoneros quisieran aportar más, los maestros que están trabajando en las diferentes orquestas, pues que no se
no se guarden el secreto para la tumba, sino que van a quedar muchos vivos que van a querer tocar. Entonces, pues ojalá esta semilla que siembra Francisco fructifique y nos dé muchas más ideas sobre lo que es el timbal del danzón, que a mi juicio es el alma de lo que es la agrupación llamada danzón. Pues muchísimas gracias. Primero que nada quisiera agradecer el que, bueno, a 25 años de seriedad, de brindarnos todo lo que nos regala, de 20 años del foro, para que también nos ofrece una plataforma, y en ese marco de bodas de plata, de 20 años, que no es nada, decía Gardel, pero tan significativo. En ese marco me siento muy fan, muy orgulloso de compartirles este primer trabajo que, bueno, se nos atravesó una pandemia, se había postergado, pero que finalmente pues dio la luz en Tijuana en noviembre, que gentilmente Miguel Ángel pues nos invitó a presentar este trabajo, que es el resultado de un proyecto que CENIDAC tiene en Tijuana, justamente con Danzoneros de Tijuana, y que se suma a muchos otros proyectos que se hacen en el lugar más distante del país, o donde comienza América Latina, o donde termina el tercer mundo. Justamente en esa frontera, ahí tenemos un bastión importante, donde hacemos frente a las hamburguesas y a muchas otras cosas con danzón. Muchísimas gracias por esta oportunidad, y bueno, y pues es un alto honor que el doctor Rafael Figueroa abra esta presentación, porque bueno, Rafael trae el sotavento a cuestas bien adherido a su piel, trae el sabor a granel, y pues con prácticamente mi tutor musical desde hace muchos años, que es el maestro Aurelio Carmona, pues me siento yo realmente en casa. El danzón, decía José Luis Cuevas, nació junto al mar, entonces cuando está en el mar se siente en casa, y así nos sentimos nosotros, en casa. Muchísimas gracias. Este primer método comprende una serie de preguntas que nos fuimos haciendo hace muchos años, y la primera de ellas fue cuando le pregunté al maestro Polo que si él conocía al maestro Abel Jiménez, y me dijo sí, claro, y yo le comenté, pues yo fui alumno de percusiones del maestro. ¿Cómo? Y dice sí, y él me dio su teléfono, y ya busqué al maestro Abel. Yo había estudiado percusiones con el maestro Abel, porque en la carrera teníamos que llevar un instrumento complementario. Yo tomé percusiones. El maestro Abel pues vio algo en mí que me dijo, yo estudiaba guitarra clásica, entonces me decía, deja la guitarra clásica, estudia percusiones, y para que no te sientas mal, estudia guitarra moderna. Yo no le hice caso, dije, no maestro, yo guitarra clásica. Bueno, acabé la carrera de guitarra clásica, y bueno, ahora después de muchos años estoy tocando percusiones, o sea que se me hubiera hecho caso. Me hubiera ahorrado 30 años, pero así las cosas. Pero una vez iba a tomar clase de percusiones, y el maestro me dijo, discúlpame, dame unos minutos, ahorita te doy tu clase, porque llegaron, me acuerdo, en ese tiempo llegaron los señores mayores, yo los veía mayores, yo estaba más joven. Y me dijo, permíteme, es que vienen porque quieren que les enseñe unos toques que creo que solo yo hago, y ellos tocan danzón. Y dije, sí, maestro, adelante. Y vi que se fueron los maestros, y ya me dio mi clase, etcétera. Se disculpó, es un maestro sumamente amable, gentil, y ya pasó esa anécdota. Comenzaba la temporada de ópera en la Ciudad de México. Voy a ver la
la apertura de la temporada, salen los músicos al foso, yo no conocía, acababa de entrar a la escuela, y veo salir al maestro Abel Jiménez. Él era el percusionista de la ópera y estuvo 30 años hasta que se jubiló de la ópera. Pero entonces el maestro tenía una doble vida, digamos. Era el percusionista titular de la orquesta de la Ópera de Bellas Artes, pero en la noche se iba a tocar danzón con la danzonera Dimas, que era su compadre, el maestro Dimas, y que aparte el maestro Dimas le había amenazado. Le dijo: tú vas a estar tocando, pero no te quiero nada más tocando. Si tú estudias la carrera en el conservatorio, estudió la carrera, y después el maestro Dimas lo propuso para la banda de artillería. Actualmente es la banda de guardias presidenciales. Todos los eventos de protocolo del presidente toca esa banda justamente. Él, el maestro, era el timbalista, era el percusionista. Se jubila, le ofrecen un puesto en Oaxaca, se regresa a Oaxaca y yo le perdí toda la pista. Hasta que el maestro Polo me dijo: no, si el maestro vive, está en Oaxaca. Y ya lo contacté y le dije al maestro Polo: maestro, todo lo que usted hace, ¿a quién se lo va a dejar? Y nada más se rió. Y le dije: pues es que solo hay dos, maestro, o lo escribe usted, o lo graba, o algo, o no va a haber una continuidad de lo que usted hace. Se volvió a reír el maestro Polo y dijo: pues sí. Y esa fue su respuesta. Entonces, bueno, hice la otra pregunta: ¿cómo podemos hacer para que esta tradición no se pierda? Porque los estilos en el danzón mexicano van cambiando, porque no se documenta, porque no se registra, y el nuevo timbalista, por ejemplo, en el caso de la playa, actualmente tiene un toque diferente porque el percusionista es muy joven y está renovándose el estilo, y no sabemos en 20 años cómo va a sonar la playa. Ahorita sabemos cómo suena Selena, pero pues Dios, en toda su generosidad, no va a mantener a nuestro pueblo todo el tiempo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Ahorita quien está sustituyendo al maestro Polo es Felipe Urbán. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, parte de ese proyecto de continuación, ahora que está el método, y que espero que lo puedan adquirir, no es costoso el método. El siguiente proyecto es una antología de danzones selectos para timbal mexicano, justamente de Felipe Urbán. Esperemos ese proyecto presentarlo en el próximo Festival de Danzón Tijuana, al cual aprovecho el espacio, si me permiten, para invitarlos el noviembre 24 y 25. Todos están invitados a Tijuana. Creo que no se la van a pasar mal. Bueno, y entonces esa es parte de darle esa continuidad. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Escribiéndolo en música. No hay otra manera, por lo menos documental, de conservar ese estilo. Y como bien dijo Rafael Figueroa, eso no significa que va a ser totalmente fiel, ¿no? Pero sí nos va a dar muchísimo de los elementos para que eso se pueda conservar. No sabemos mucho de los otros maestros. En el caso de Acerina hay discos grabados, hay algún video por ahí, pero no nos dice mucho de cómo hacía el maestro. El maestro Abel Jiménez fue quien sustituyó en vida a Acerina, y de él nos hereda el maestro Abel con todo cariño algo que no se van a imaginar ustedes.
cómo eran las baquetas de Acerina? ¿Quién lo sabe? ¿Lo han visto en las fotos? Bueno, pues el maestro Abel me dijo, mira, estas son las baquetas que usaba Acerina, me las dio, las medí, las mandé a hacer, tómale las fotos, haz los planos. ¿Y dónde creen que están esos planos de las baquetas? Aquí están. Tiene las medidas, los tamaños correctos. O sea, si ustedes conocen un tornero y le dan las medidas, les va a hacer las baquetas que usaba el maestro Acerina. ¿Cómo hacerlo? No hay otra manera más que documentarlo. Eso es una parte. Y luego nos enfrentamos al siguiente problema. Bueno, a los músicos percusionistas a lo mejor les interesa, a lo mejor no les interesa, pues ya ellos sabrán, lo escuchan de oído y demás. Pero quienes pueden dar la batalla importante para crear una necesidad de conservación de esto, pues no son las manos, son los pies, y es el bailador. Por lo tanto, el método tiene una parte dedicada al bailador. ¿Por qué? Porque también el bailador tiene responsabilidad en todo esto. Y esa responsabilidad ha hecho de que existan las danzoneras. El danzonero, el bailador, ha hecho que se sigan escribiendo danzones, ¿verdad, Betty? Y muchos otros. Mina, que aquí también nos acompaña. Es el bailador el que sigue fomentando, pero resulta que también hay un momento en que se tendrá que asumir la responsabilidad, y eso lo hizo Miguel Ángel y Rafa Figueroa desde hace mucho tiempo, empezar a darles instrucción musical a los bailadores, porque también se requiere. Se dice muy bonito y suena con letras de oro, el danzón se baila con partitura, suena hermoso. ¿Y quién sabe leer una partitura de los bailadores? ¿No? Pues ahora van a tener la oportunidad de leer la partitura, porque hay una sección aquí para los bailadores. ¿Cómo se escribe el cuadro básico? Aquí viene. ¿Quieren saber cómo se hace? Adquieran el método de dictado, terceridad y de sonido. Bueno, se me había olvidado ahorita que estaba mencionando el maestro que fue precisamente esa falta de notación musical para los timbales que de muchas maneras definió la existencia de una manera mexicana de tocar el timbal, pues, ¿no? Porque como no venía, pues no estaba escrito, nadie sabía cómo, sonaban el arreglo completo con la orquesta y el timbalero, pues, en el mejor de los planes tuvo que inventar, ¿no? Y entonces se fue desarrollando una manera mexicana de tocar los timbales que no tiene, digamos, relacionado y más o menos en el mismo ámbito, pero no tiene mucho que ver con cómo se toca el danzón en Cuba. Por eso suena diferente, por eso se siente diferente, por eso se baila diferente, porque acá se tuvo que crear una parte para la percusión que no existía, ¿no? Simplemente, pues, órale, ahí están los timbales, me imagino que vieron algunas fotos y nada más. Entonces, por eso es importante dejar, ahorita que mencionaba, por ejemplo, que la nueva playa suena diferente porque tiene un nuevo timbalero, yo digo que bien, pero eso no quiere decir que tengamos que echar a la basura todos los estilos anteriores, ¿no? El estilo nuevo es que bueno, pero ¿y cómo eran los anteriores? ¿Cómo tenemos ese registro de cuáles fueron las diferentes etapas? Que el timbalero en cualquiera de las orquestas danzoneras delimita mucho del estilo. Aunque toquen las mismititas notas todos los demás, el timbalero le da una vuelta que cuando cambia el timbalero cambia de feeling, cambia de manera de sentirse, de carácter, todo. Porque el timbalero, como decía el maestro, es el que le da el saborcito específico y adecuado para la orquesta. Por eso podrán cambiar todos los trombonistas y trompetistas, clarinetes, lo que quieran pueden cambiar en una orquesta, pero el timbalero, ese ahí está,
El maestro Polo, pues es acerina, pues, esperemos que nos lo conserve muchos años, pero cuando el maestro Polo, desgraciadamente ya no está entre nosotros, pues vendrá otro timbalero, bueno o malo, no sabemos, pero ya no va a ser ese estilo que conocemos y que pues, básicamente todos nosotros nos enamoramos de él. Entonces, esa es la importancia de un método como este. Y ojalá les pique la cresta a los demás, ojalá el maestro Polo les dé vergüenza, pues, y que se ponga a hacer el suyo, pues, de eso se trata, no es decir, esta es la Biblia completa, ¿no? Sino que diga, bueno, mi manera de hacer el danzón es esta, y entonces ahora que se ponga, porque además el maestro Polo tiene el conocimiento, tiene todo o sea, él sabría cómo hacerlo, ojalá que se le antoje cuando menos, ¿no? Bueno. Yo quisiera agregar, aparte del valor que tiene este trabajo de investigación y didáctico, agregar pues, la importancia que tiene, por ejemplo, en el caso concreto de Veracruz o de nuestro grupo de 3 generaciones. Nosotros crecimos con alma de sotavento, ¿no? Y de hecho, el primer acercamiento personal con alma de sotavento era escucharlo en la radio a las 12 del día, ¿no? Y lo que más me llamaba la atención era el matiz de la percusión, el carácter, como te digo. Y bueno, tuve la fortuna de ya cuando se constituyó CENIDAC y cuando se instituyó el premio Rosa Abdala, que tiene como objeto reconocer la labor que muchas veces no se reconoce de los músicos, de los bailadores, de los investigadores en torno al danzón. Uno de los primeros premios se lo dimos a Gilberto Molinar Paredes, que era el timbalista de alma de sotavento, que originalmente en sus grabaciones él grababa guitarra, que era lo que te decía, que me llamaba mucho la atención, que en vez de piano usaban guitarra. Pero ya cuando en el 87 nos incorporamos al IBEC a aprender a bailar danzón, conocimos alma de sotavento y viajamos con ellos a muchos lados, lo que más me llamaba la atención de la danzonera era la percusión y la forma en que Gilberto Molinar Paredes tocaba el timbal. No la he vuelto a escuchar, pues, lógicamente, en nadie más. Cada quien tiene su estilo propio, ¿no? Y entiendo que de generación en generación, como dice Rafa, uno se le pega a algún músico y bueno, esa es tu marca, vamos a decir así. Pero la importancia de este método es que cualquier estudiante o no de música podrá tener un referente de cómo tocar el danzón. Nos pasó que nos invitan a un festival de danza contemporánea en Caracas, Venezuela, y yo decía, bueno, ¿y qué íbamos a hacer con una compañía de danzón a Caracas, a un festival? Bueno, un espectáculo querían que montáramos con una compañía de danza y nos pidieron que mandáramos las partituras. Mandamos las partituras, pero como dice Rafa, no iba partitura de percusión. A excepción de Memo Salamanca, que nos dejó todo su acervo, él sí escribía papel para percusión. Pero en danzón no tenemos papel de percusión. Entonces mandamos las partituras y no les quiero contar cómo se oía ese danzón, ¿no? Pero bueno, nosotros nos presentamos, hicimos lo que tuvimos que hacer, pero el carácter y la tesitura que le da el timbal al danzón es esencial. Entonces es, creo, un trabajo excepcional el que Francisco nos comparte y esperemos que llegue a muchas escuelas de música. ¿Podemos hacer un ejercicio? Sí. No es escenografía, están afinados. Les van a dar sus maquetas a cada uno. No, muchas gracias, no venía preparado. Cortesía de seriedad. Les vamos a pasar, tengan cuidado porque no están pulidos, son unos palitos para otra cosa. Si no está favor de compartirlo. Lo primero que vamos a hacer, uno o dos, no importa, porque lo primero que vamos a hacer, quisiera compartirles del maestro Abel, con todo cariño para ustedes, es cómo van a tomar una baqueta.
la baqueta es este palito. La baqueta que usaba el maestro Acelina era una baqueta como esta. Tiene menos volumen de este lado, más en medio, y tiene una bolita de este lado. Esta es la baqueta igualito. Si ustedes ven los discos de Acelina, esta es la baqueta que él usaba, ¿no? Ahora, ustedes saben que unos zapatos bonitos de charol no hacen a un buen bailador, ¿verdad? Bueno, una baqueta con la Acelina no les hace tocar como Acelina, pero por lo menos ya se ven como Acelina, ¿no? Nada más les falta pronunciarse. Lo primero que el maestro Abel pide es que sepan el equilibrio de la baqueta. Entonces, para que sepan el equilibrio de la baqueta, claro, bien explicado en el método, por supuesto, hay que poner la mano de manera vertical y tienen que encontrar el punto de gravedad de la baqueta. Si se les cae, no es el punto de gravedad, ¿verdad? Entonces, si logran tener ese punto de gravedad de la baqueta, ya vamos por buen camino, ¿no? Entonces, cuando ya encontraron el punto de la mitad de la baqueta, entonces exactamente ese es el punto de equilibrio de la baqueta. Vamos a poner el pulgar de ahí y a la altura del dedo índice, ahí se va a sujetar la baqueta, y ese es el tamaño, ese es el punto exacto de gravedad de la baqueta, en la cual van a poder mover muy rápido, dar unos toques muy fuertes, pero esto es lo que el maestro Abel ha encontrado. Entonces, aquí pueden ustedes sentir muy claramente la sujeción de la baqueta. Lo siguiente es que van a tener que subir la baqueta y bajarla con mucho cuidado. Es decir, aquí arriba, abajo, arriba, abajo. Cuando se alternan dos baquetas, tienen esto. Y lo van haciendo cuidando de no golpearse, de muy suave a muy fuerte. Les explico, si me permiten, no nos mandamos del tiempo, ¿sí? Les explico muy rápido. Una vez alguien preguntó ¿por qué timbal barroco? ¿No? Y entonces bueno, les explicamos. Quien ve estos instrumentos, sobre todo los europeos, que vean estos instrumentos, dicen, pues si este ya no se usa, o sea, este instrumento, han de saber que estos timbales se usaron por última vez hasta la primera sinfonía de Beethoven. En la segunda sinfonía de Beethoven ya no se usaron estos timbales que se aprietan manualmente, porque se conocen los timbales de Dresden. En Alemania ya tienen un sistema de cadena donde se afinan por medio de pedales. Este timbal lo tocó en las cantatas de Bach, en las obras de Lully, de todos los maestros barrocos se tocaron estos timbales. Las bodas del Fígaro de Mozart se tocaron con estos timbales. Es decir, en el siglo XVIII es donde fue la gran vigencia de estos timbales. En la actualidad el timbal de concierto ya no se parece a esto, ¿no? Tiene un sistema de tensión para afinarlos que no tiene nada que ver con esto. Pero si ustedes ven la iconografía de Luis XV, van a encontrar estos timbales. Este timbal se toca con una baqueta parecida a esta, tiene un fieltro y el sonido obviamente se dulcifica. Pero hasta donde sabemos, en el periodo barroco, ese sonido dulcificado no era lo que se estilaba hacer. Para tocar alguna de las cantatas de Bach se utiliza un sonido staccato, es decir, muy cortito, y un golpe muy seco. Las
rey que escribía Lully eran justamente esas. Entonces estos instrumentos barrocos cumplían ese papel social, cumplían toda esta majestuosidad, eran para la corte. Bien, entonces, ¿qué hacen en una danzonera? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo llegan a darle el sabor? Bueno, pues hay todo un proceso de incorporación de esto hasta la danzonera. Entonces ya explicamos por qué son los timbales barrocos los que usan una danzonera. Lo curioso es que en la medida que más conocemos, pues más nos va a asombrar ver una danzonera, más nos va a asombrar bailar danzón. Cuando ustedes vayan en montuno, que se hacen pases abiertos, recuperamos la lateralidad de la danza antigua. Justamente la contradanza es estar uno frente al otro, pero cuando bailamos el montuno nos recuerda al Il Cortesano de Castiglione, donde nos dice cómo se deben bailar las danzas y son laterales. Entonces, en la medida que ustedes más conocen de danzón, pues más se pueden admirar de todo el gran contenido que esta sonoridad que se usaba con Bach, con Händel, con todos los maestros barrocos, pero también con Mozart, y que están en el danzón. Todo ese gran contenido. Finalmente, en el danzón vamos a encontrar lo que no está en la escuela clásica, digamos. Todo ese sabor que se fue haciendo. ¿Por qué? Porque, como dijo bien Rafael Figueroa, el jarocho le fue agregando su propio sentido. Los yucatecos se lo agregaron. Bueno, los chilangos pues le ponen un sabor que solo ellos, ¿verdad? ¿Cómo se fue confeccionando todo eso? Pues fue un proceso muy largo, pero se le fue dando un idioma a los timbales de tal manera que el timbal va cantando. Como hace rato apuntaba Miguel Ángel Zamudio, bueno, la función del timbalista son muchas las funciones. ¿Cuáles son las funciones principales? Pues número uno, marcar la velocidad del danzón. Ustedes quieren bailar de una manera, por principio de cuentas, van a depender de que si el timbalista está de buen humor, les va a tocar muy bonito. Pero si anda aguitadón, que por X, se les puede hacer un danzón donde se le cansen las piernas, ¿verdad? Les puede tocar muy lento. O si quiere tronar a alguno que se siente demasiado capaz como bailador, lo atrona. Y esas son parte de las funciones del timbalista. Entonces se tiene que establecer por principio de cuentas el tempo, la velocidad. ¿Cómo se establece la velocidad? Eso es responsabilidad del timbalista. Y entonces nosotros hacemos, por ejemplo, llamar primero el llamado ¿no? Ahí ya saben que ya van a ponerse atentos porque los músicos ya tienen tomado su instrumento, ya saben cómo van a hacer. Entonces tenemos varias formas de cómo empezar el danzón. Si ustedes van a tocar, por ejemplo, bodas de oro, si van a bailarlo, saben que van a empezar en el segundo tiempo. Porque yum, pam, tiraram, pam, tira, pam, pam, pam. Es el segundo tiempo, no va a ser el primero. Es decir, tiene que aprender el bailador que es estético y que es anacrúsico. Todas las formas poéticas vienen de la danza, y eso nos lo enseñaron los griegos. Los jambos, troquios, etc., son formas poéticas. De la poesía es que van a salir
hacia la danza, de la danza hacia la poesía y de la poesía hacia la música, todas las formas. ¿Por qué? Porque salvo aquel chivo famoso que desafió la ley de gravedad y que se detuvo en un salto, de ahí en fuera nadie lo puede hacer. Si nosotros hacemos un brinco, tenemos que caer. Y eso es lo que llamamos tético. Y todo lo que antecede a este uno, le vamos a llamar anacruza. Entonces si yo hago esto, 1, 2, 3, el tético fue este, la anacruza es decir, cuando caemos a tiempo, es lo que nosotros nos va a hacer el referente para el bailador. Entonces, si se les está complicando mucho esto, hay una manera que lo entiendan más fácil, ya saben cuál es, ¿no? Comprar el método. Así es. Entonces, lo primero es que debemos saber marcar el tiempo. Y los timbalistas van a hacer esto. ¿5, 4 o 3? Yo marco 5, 1, 2, 1, 2, 3, 4, dice 5. ¿Qué danzones, bailadores, comienzan contando 5? ¿Verdad? Que ya saben que es cuenta de 5, ¿verdad? ¿Y eso cómo lo pudieron aprender? Gracias a que hay un método. Cuenta de 3, por ejemplo. 2, ¿qué danzón comienza contando en 3? Ustedes no lo saben técnicamente, pero lo han hecho 1000 veces. Papi, 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 papara, papá, para, papá, para, papá, para, pipa, pira, liraram. El consuelo es amarte. Y así va. Marcamos los finales, marcamos el inicio. Casi todos los danzones van a tener un cierto tipo de inicios. Por ejemplo, param, papam, papira, pipa, pram, param, papam. Ese tipo de inicio van a tener cientos de danzones. Otro tipo de inicio. ¿Algún danzón que se les ocurre con este tipo de inicio? Papam, papam, prari, papam, piraram, papam. ¿Qué danzones? Fotógrafo de las estrellas. Otro. Papam, papam, pararam, pari, papam, papam, pari, papam, danzones de Lara. Con ese inicio va a haber cientos de danzones, no son tantos, pero ustedes los conocen todos y los han bailado. Ahora saben que hay ciertos patrones de inicio en el danzón. Pararararam, param, ¿no?
depende del tempo que nosotros vamos escogiendo. Ahora, el cantar del timbal, vamos a tener varios sonidos y en el método se explica cómo llegar a ellos. Uno de ellos es este sonido. En el timbal no se usa tocar al centro, se toca antes, porque produce menos sonidos armónicos. Pero en la idiosincrasia, en la manera de los timbalistas de tocar, todos fueron sonidos diferentes. A ese se le llama rim short y se toca entre el parche y el arroz. Ahora, hay otro, a ese sonido, le agregamos muy bien, ya sabemos que hay esos sonidos secos, dulces, rim short, y con eso vamos haciendo frases. El problema es cómo se escribe eso como música, cómo lo hacemos. Ahí nos enfrentamos sobre todo pues como músicos mayores. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues como apuntó el maestro Aurelio, se tuvo que hacer una nomenclatura para ello. Y hay una propuesta de nomenclatura que no es la única, ni mucho menos, pero por lo menos ya nos acerca a cómo se va a escribir cada uno de ellos. Al final del método trae una versión de Cecilia del maestro Felipe Urbán Ruiz. Él la tocó, la transcribimos y es lo último. Con eso terminamos. ¿Cómo terminamos el método? Tocando un danzón. Para el bailador, ¿cómo saber cuántos compases van a hacer, por ejemplo, en una coreografía? Los podemos escribir y viene el compás, el cuadro fijo, viene escrito, la partitura, pero aparte viene cómo lo cuentan las diversas escuelas. Crisostomo cuenta de una manera, ¿no? 3 generaciones cuenta de otro. Entonces, las diversas maneras de contar el compás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, esa es una manera. Otra, 1, 2, 3, 4, etcétera. Todas las formas, o por lo menos las más comunes, de cómo se escribe el cuadro básico, vienen justamente en el método. Y cómo contarlo también. Es decir, nos apoyamos mucho en la parte de que baila para hacerlo. Y la parte más sabrosa, porque bueno, el danzón tiene varios momentos, y bueno, ya lo que aquí en Veracruz le llamaban el arrebato, la gozadera, dicen en Cuba, pues es donde se cambia todo esto y hay un sonido distinto. Y algo se usan aparte el bombo. Depende de la velocidad, porque a lo mejor el timbalista ve que está bailando bien sabroso y pone etc. Y se suele hacer solos.
Ustedes cuando escuchen un montuno, el que quieran, pueden empezar a escuchar que el timbalista va haciendo otras cosas. ¿Qué cosas hacen? Van siguiendo a las trompetas. Por ejemplo, pa pararararam, para pa para pam, pa 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 para pa pam 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 pam, para pa para pam. Si voy haciendo la base, y con eso voy enfatizando lo que están haciendo los metales. Pero si está cantando una línea hermosa, por ejemplo, por un cerro mejor, el solo maravilloso que hay del salsa alto, pues el timbalista permite que se luzca, y entonces hace lo menos posible, ¿no? Por ejemplo, por un cerro mejor, lo que define al timbal mexicano es una serie de estructuras que se fueron dando paulatinamente, y es en la construcción del estribillo donde se va a notar esa manera de hacer. Nosotros construimos los estribillos, por ejemplo, de tocar define al danzón mexicano, a diferencia de todos los demás danzones que puede haber. Hay grabaciones de danzones colombianos, venezolanos, cubanos, pero en México es donde hay una serie de células que se fueron dando poco a poco. En Cuba le llaman el cinquillo. Obviamente que en el método explico cómo es el cinquillo, la síncopa, contratiempo, etcétera, etcétera. Si quieren llevarlo a saber, bueno, pues adquirir el método, es la forma más simple. El cinquillo cubano ¿pero qué creen los mexicanos? Si nos dan solo salsa verde, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer salsa amarilla, salsa roja, salsa colorada. Tenemos 3,000 tipos de tamales, imagínense. Entonces, en el danzón hacemos igual. Entonces en el danzón mexicano ese cinquillo lo vamos conservando, y eso nos ratifica el origen cubano, pero le ponemos el sabor como a cada quien le pone en México los distintos sabores. Entonces ya saben cómo sujetar la baqueta. Si quieren la otra baqueta, les va incluida con el método para que no se lleven solo. Muchísimas gracias. Bien, pues no sé si sobre el método tienen algún comentario, alguna duda, alguna inquietud. Eli. Nada más que sobre su método, para mí sería espectacular que lo acompañara con un video. El método, si tuviéramos un video, un DVD, donde usted pusiera todo lo que hizo ahorita, más otras cosas, sería de más ayuda, verlo en el manual y lo que pasa es que ese ya cuesta en dólares. no,
mandar los comerciales, usted hágalo, ¿vale? Eso es todo, muy bien. Les voy a contar algo. Están los videos con haciendo esto el maestro Abel. Bueno. Entonces, un proyecto más adelante es justamente con un sistema IQ, los que adquieran el método pueden acceder a los videos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también los vamos a hacer de forma libre, ¿no? Vamos a comprometer a alguien por aquí a que lo patrocine y con muchísimo gusto podemos hacerlo eso. Sí, cómo no. ¿Alguna pregunta más? Lo que guste, ¿eh? Luis. Pues primeramente, antes que nada, felicitarte, Francisco, por la iniciativa. Es algo que es de aplaudirse y de admirarse. Miguel Ángel, que siempre hace apoyo a todo esto. Felicidades a los dos y al panel. Y sobre dudas, todas. Sí, escucho, vengo, me llamó mucho la atención el tema porque sé que es el que marca todo lo que es el danzón, el ritmo y todo. Me llama mucho la atención eso que dices que el timbalero truena a cualquiera, hasta el más grande, y eso lo sabemos, pero a mí me gustaría mucho, primeramente, el cuadernito que tienes ahí. Aquí está. Ese es el primero que me gustaría tener. Y en segunda, me gustaría que esto continuara así, o sea, y no nada más con este instrumento, sino con más instrumentos. Ver un trombón, ver el ruido, ver las trompetas, ¿sí? O sea, todo lo que le da el ritmo y el sabor a lo que es el danzón. ¿Por qué? Porque pues, es parte de nosotros y es parte de nuestra vida y es por lo que estamos aquí. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, les comento rápido, justamente para la próxima edición, que va a ser ya transcripciones para timbal de diversos danzones, van a tener un extra, van a tener la parte de güiro, porque el güiro y el timbal son, pues no solamente van enlazados, sino tienen una relación de odio y amor muy bonita, y entonces nunca se les puede ver separados, ¿no? Siempre van juntitos, aunque a veces cada quien hace lo suyo, como Dios manda, ¿no? Pero eso es algo que no se ha tocado y es un tema creo que fundamental. Si bien es cierto que el timbal tiene todo ese protagonismo, nada de eso sería posible sin el güiro. Y el güiro, depende de quién lo toque, le va a dar un carácter totalmente diferente. Y nadie toca el güiro igual. Como músico nos enfrentamos a la siguiente pregunta: ¿cuál es la verdad? Pues la verdad hay muchas. Entonces, cuando Miguel Ángel toca el güiro con 3G suena de una manera. El mismo, si lo toca Felipe Juan Suárez, suena distinto. El bebé, cuando él toca el güiro, realmente es increíble, ¿no? No se lo digan aquí cuando toca, pero como luego no le gusta estar tocando, y yo me muero porque él esté tocando, pero luego él deja de tocar y anda haciendo. Pero cuando él entra, es increíble la precisión que tiene, y cada quien lo hace totalmente diferente. Esa es otra parte que estamos ya trabajando. De hecho, comenzamos con el danzón 3 generaciones que tenemos preparado, estaba preparado para hoy. Esperemos que se pueda lograr, si no, en otro momento, pero estuvimos trabajando justamente en cómo debe sonar ya con la parte con el güiro. ¿Por qué nos platicas? Ahorita abrimos esa parte, nada más para cerrar, que justamente
Ya claro, los próximos ediciones que estamos haciendo de transcripción vienen con la parte de clave y la parte de Wii, justamente para que se complemente eso. Algo que a lo mejor me llamó la atención cuando estaba hablando José Luis, y sobre todo tú que decías que vas a sustituir a Polo. Yo creo que aquí en Guadalajara hay un grupo, y hay un joven timbalero que encargó timbales, no se los han entregado, parece que es un rollo conseguir timbales. Entonces, pero están formando una agrupación, alguien, no sé si José Luis o los que tienen más contacto con ellos, pues hacerle llegar este método. Es un muchacho que es músico, tiene formación musical, lee notas, pero yo creo que un método como estos es algo que a lo mejor nunca has soñado. El mismo muchacho de Mario, que aprendió ahí pegadísimo con el timbalero de chamacos, si mal no recuerdo, pues toda esa generación joven, yo creo que, digo, yo sé que va dirigido también a nosotros que no vemos música, pero con más razón a este tipo de jóvenes que podrían ser pues, sustitutos o los relevos generacionales de algunos músicos que ya vemos tocando esto. Muchas gracias. Esa es la labor de ustedes. Exactamente, ya aquí se va dando. Ahorita compren 3 ejemplares. Oigan al maestro. Cuando menos 3. ¿Verdad? Esa es la idea, justamente. Pues no tenemos conocimiento que se haya hecho un trabajo como este. No hay, entonces ahora sí de Tijuana para el mundo, con el apoyo de CENIDAC, de la Nacional de Tijuana, el apoyo de nuestro Aurelio, y bueno, pues eso es lo que hay ahorita y abre una puerta a dimensionar de otra manera. Finalmente, cuando ustedes escuchen una danzonera, escuchan un gran contenido cultural, pero sobre todo un gran contenido de sabor que es capaz de mover almas, pies, corazones. Gracias. Esta oportunidad para hablar sobre la siguiente actividad que está dentro del programa, que es la antología del danzón mexicano, una obra del maestro Aurelio Carmona, que está programada para realizarse en el Zócalo de la ciudad. Sin embargo, pues bueno, la gente en el Zócalo quiere bailar, ¿no? Entonces, a mí me daría mucha pena que empezáramos a hablar sobre la antología y bueno, hubiera una reacción no muy favorable. Entonces, quisiéramos aprovechar este espacio para que Aurelio nos compartiera el resultado de este trabajo, y de aquí nos vamos al Zócalo con la banda municipal. Ellos se les entregó esta antología, bueno, lo que tuvieron oportunidad de montar será lo que presentarán, aparte del repertorio que ya ellos habitualmente tocan en el Zócalo de Veracruz. Entonces, Aurelio, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Yo siempre soy... Todo esto es un solo libro, todo esto. ¿Sí? Lo que hicimos ahora en esta segunda antología lo hicimos por fascículos, porque el libro pues sí es bastante extenso. El libro es la continuación de la edición anterior que hicimos sobre los danzones. En aquella ocasión pues los presentamos de manera digital. Esta también es una edición digital, ya una edición como es esta, una edición que va a contar con todos los archivos tanto del danzón como de las partituras para cada músico. Está pensado para banda oaxaqueña, básicamente es en lo que me basé, y es el rescate de muchos danzones y unos que se hicieron que no estaban muchos para banda, como el caso del danzón Tres Generaciones, que es uno de los danzones más bellos que me ha tocado transcribir, de Antonio Barcelata, que ojalá que lo hayan puesto los maestros de la banda. Y tiene la finalidad, el danzón va a nacer
de una parte académica, de los músicos que tocaban en una banda y de los músicos que sabían leer nota. Eso se va a institucionalizar aquí en nuestro país y con la influencia del jazz se van a conformar lo que se llamaban las big band. Van a entrar por dos lugares, uno va a ser Yucatán, el otro va a ser Veracruz, y estas agrupaciones son las que le van a dar la característica al danzón mexicano, la aportación de instrumentos. Básicamente son 4 saxofones, 2 trompetas, un trombón y lo que se llama en la música de jazz la base rítmica, que es el timbal en este caso, la percusión que hay, el contrabajo y el piano. Esa es la rotación de las danzoneras mexicanas básicamente. En pocas veces se va a tocar el clarinete. Sin embargo, la banda, el clarinete es indispensable, la flauta, el clarinete, y entonces estos arreglos están pensados para las bandas tradicionales que existen en nuestro país, ¿no? En todos los estados hay una banda municipal, hay una banda, lo que llamamos la banda del pueblo, y todas estas bandas dentro de su repertorio van a traer algún danzón. Entonces lo que pretendemos aquí es preservar el danzón, aportándoles material que no hay. Otra cosa es la manera de organizar el material. El músico que toca en una danzonera tiene muchas señales, ya vimos por ejemplo el timbal, tiene muchas señales, y el músico que toca un instrumento de aliento también en la danzonera, pues sus partituras tienen ciertas señales para hacer los retornos o para alargar o para cortar. Esto nos llevó a aislar el danzón pues se tocaba en México o se tocaba en los lugares donde se conocía el estilo, pero fuera de esas fronteras no sabían cómo leer, o veían una partitura y decían, bueno, ¿y qué sigue? ¿No? Estaba lleno de lo que llaman en música las vueltas o las otras. ¿Qué cosa es otra? Entonces, yo lo que hice fue quitar toda esa nomenclatura cotidiana y ponerle un lenguaje más universal. Y esto pues nos llevó a que ya se puedan oír en salas de conciertos los danzones, y la gente asido a los eventos pues ya vaya entendiendo un poquito más de que también puede ser música de concierto. Los hemos presentado en varios foros ya que se toca concierto, pero la banda dentro de su repertorio ya incluye algunos danzones. Y eso creo yo que va a implementar el gusto por el danzón y no se va a diseñar como un subgénero o como un género popular totalmente. No, casi la mayoría de danzones están basados en música de concierto, ¿no? La guiofonda, en fin, hay muchos danzones que están basados en música de concierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los músicos hicieron esos danzones para poder rememorar ciertos pasajes que les gustan, los Rigolettitos, que no bailaba un Rigoletito, ¿verdad? Y es una área de la ópera de Rigoletto, hecha por Tomás Ponce Reyes. Entonces, todo eso es lo que vamos a oír, supongo, con la banda del Estado. Anteriormente presentamos este trabajo en Oaxaca con una banda de la Facultad de Música de Bellas Artes de Oaxaca, y pues sí, es otra sonoridad, es otra manera de oír el danzón. No quiere decir que no se baile, sí se baila, y también se hacen las improvisaciones. Volvemos a lo del timbalista. El timbalista es el rey de la improvisación, pero no tan improvisado, da las entradas, da las salidas, da los tempos, da el sabor, el jícamo que le llamamos, ¿no? Avisa el remate, ¿no? Entonces los que van a hacer sobre todo
Cuando están todos pendientes cuándo va a acabar, cuando no saben contar música, pues entonces ya traen el redoble del timbalista, y entonces ya, ahora sí vamos a ver la salida, ¿no? Quedan todos ahí. Como decía el maestro Figueroa, si no, pues se ven mal, ¿no? Si no ven no sabe bailar, ¿no? Así como arriba de la mano, ¿no? Entonces, eso lo provoca el timbalista. Y pues lo que vamos a oír básicamente va a ser esto. El libro, como les digo, pues tiene una parte, la parte histórica de los danzones, de los autores, porque conocemos el danzón, pero jamás conocemos al autor. ¿No? Es muy raro que alguien sepa exceptuando Nereidas, que es de Dima, difícilmente sabe la gente de un X danzón, ¿no? Inclusive, bueno, aquí porque Miguel Ángel lo sabe, ¿no? Pero ¿quién escribió el danzón Tres Generaciones? Pues aquí casi nadie lo va a saber, ¿no? Pero el autor está ahí, es la persona que se preocupó por hacer todo esto, ¿no? Y eso es lo que tratamos de rescatar, ¿no? El maestro Dima no solamente eran Nereidas, son muchísimos danzones, un danzón cada semana estrenaba. Entonces, ¿dónde está ese material? Pues ya saben. Alguien lo agarró, alguien lo tiró, lo en la casa después de que fallece el maestro, tiran el archivo y ya se perdió para siempre. Pero no solamente ocurre con él, ocurre con todos los grandes músicos que tienen el archivo de papel en su casa y como ocupa espacio ya después de que fallece el músico, pues le tiran todas sus partituras y así se pierde la música. Nos enteramos, por ejemplo, de que el abuelo de Felipe Urbano le robaron 400 canciones. Entonces pasa todo lo que le resta de vida reconstruyendo y luego hacer 200. ¿Y qué pasaron de los otros 200? Se perdieron para siempre. No sabemos ni cuáles eran. Entonces, bueno, un poco lo que tratamos de hacer nosotros es rescatar y decir que esta música, aparte de la música mexicana, es parte también de nuestra historia y es parte también de algo que nos muestra, algo que nos está uniendo aquí en Veracruz, que es el danzón. Y lo que hacemos nosotros, los músicos profesionales, los músicos que investigamos, pues es tomar una línea y decir, no quiero que se pierda, yo no quiero que se pierda el danzón. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues rescatarlo, escribirlo, adaptarlo, en fin, porque no quiero que se pierda, porque es parte de nuestra identidad. Y no es algo lejano, sino es algo que nos tiene unidos ahorita en este momento. Como decía Francisco, se van a ir muchos músicos. ¿Pero qué les va a dejar si el maestro Polo no escribe? Podemos fallar ahorita el método de Francisco, ¿no? Es la manera de eternizarnos con la música. Y creo que eso es compartir, no es ser envidioso, pero eso mis compañeros de las bandas no lo entienden, ¿no? No sueltan nada. Y yo lo que digo, bueno, la música es para que lo hagamos todos, para que seamos felices todos. Entonces, ¿por qué no compartir? Y esa es la función de este trabajo. Está dedicado definitivamente a los músicos, sobre todo a los músicos de banda. Pero si alguien se interesa, ahí la señora, pues ahí se puede comunicar con ella para que les haga llegar. Tenía una edición, pero era demasiado gruesa y era muy intratable. Así, la edición que hacemos, pues tiene la facilidad de que viene el danzón, viene la partitura para cada instrumentista y cuando termina pues la puede guardar, y también viene la del director de orquesta, ¿no? de la orquesta, de la banda, lo que quiera hacer, y también puede incrementar instrumentos, ¿no? Que para eso se pintan solos. Entonces ese es el trabajo que vamos a oír y no sé si quieres agregar algo. Tuvimos la fortuna de presentar también dentro del marco del Festival de Danzón Tijuana, en
noviembre pasado esta antología, la cual pues obviamente recibida con mucho cariño y así como fue hecha con mucho amor, pues también fue recibida. A mí me gustaría hacer notar 3 puntos, creo que muy importantes, y que tienen que ver también con mi propio conocimiento, con mi propio proceso de conocer y de empaparme de todo esto. Les comparto que a partir de enero de este año decidí aprender a escribir música de manera digital, y yo me había negado durante muchos años por la simple y sencilla razón de que yo escribía más rápido a mano que hacerlo en la computadora. Pero, y aún cuando, bueno, soy catedrático de la universidad y ahí les pedimos a los alumnos que los hagan digital, pero yo me había negado a hacerlo. No fue sino hasta que tuvimos una serie de problemas con los saxofones, con la danzonera Ferati, la danzonera de allá del festival, que tuve muchos problemas porque los papeles nos llegaron mal, los de los saxofones, y aun cuando yo sabía cómo poderlo hacer para editarlos e imprimirlos y demás y hacerlos, tuve una serie de problemas. Entonces, bueno, yo aquí en este Valle de Lágrimas en el cual me vi envuelto y que ahora les estoy compartiendo, pues decidí que no me volviera a pasar, entonces empecé a aprender a escribir música. Muy bien, tomo tutoriales en YouTube y instalo mi programa. Ajá, sí vas a poner. Sí. Y a la primera vuelta de cambio pone el compás, pone la armadura, y empezar horas, días, ajustar el pentagrama, y veo uno de los danzones del maestro Aurelio de la primera antología y veo que está para 23 instrumentos, que son 40 páginas, y yo que no podía escribir los primeros 8 compases y que ya llevaba 8 días. Y entonces le llamé a Aurelio y le digo, no sabes cuánto te quiero. El trabajo que ha hecho Aurelio en la primera antología, el puro hecho de vaciar las notas, es un trabajo, pero de veras de Prometeo. Y no solamente eso, comete todavía el maestro la reivindicación no solo de hacer la primera, sino de hacer una segunda antología. Y que seguramente va a venir. Entonces, el trabajo que hay ahí, y bueno, pues de un maestro profesional, etcétera, la verdad es que no tienen idea de todo el desvelo, esfuerzo, y eso no solo habla solamente de una cosa, de pues amor, mucho amor al género, y cosa que pues a nombre de todos los danzoneros del mundo Ahora, en la dimensión que esto va a adquirir es que el danzón no solamente se va a quedar a nivel popular, sino que ahora va a poder acceder a recintos como las escuelas profesionales, que es la segunda etapa de evolución del danzón. Es que las escuelas profesionales sean quienes salvaguarden todo este material, porque es ahí donde se puede realmente valorar sin que se pierda en el salón y demás. Cuando empezamos a hacer el trabajo de transcripción de los danzones para Danzonera Ferati, me llegaron papeles, por ejemplo partituras, que si ustedes imaginan un papiro de Tutankamón, pues estaba más bonito que los papeles que recibíamos. Y eso mismo sucedió con la primera antología. El maestro tuvo que reconstruir prácticamente, así como surcidos invisibles, en la parte de cada uno de los instrumentos en algunos casos. Y eso es
un tema muy recurrente. Por ejemplo, cuando el maestro Zamudio recibe el archivo de una parte del maestro Agustín Pasos, el maestro Martín Espinosa, pues tiene que volver casi a rehacer algunas partes. Es obviamente que a los bailadores no nos interesa. O sea, a mí me tocan el danzón bonito, suave y los remates lo más ligeros posible, por favor. Y ahí somos felices. Detrás de hecho, cada uno tiene su propia problemática. Y el bailador dice, a mí no me importa cuántos compases sea, y si son remates es problema de él bailar. Yo toco el papel que ahí está escrito y termino en el tiempo 4. Y como decía la anunciadora Celina, les faltó tiempo, les sobró música, es problema de los bailadores. Ahí se los repongo. Entonces sumamos las problemáticas de todos y cada uno hace, pues bueno, lo mejor posible cada uno de esto, ¿no? Muchas gracias. Respecto a esta segunda antología, quiero comentarles que incluye los danzones Princesita y Adela, del oaxaqueño Amador Pérez Torres, conocido como Dimas. También incluye Elodia, de Luis Gonzaga, Josefina, de Omar de la Peña, Rosa, de Antonio Barcelata, dedicado a Rosita Abdala Gómez, Naná, de Leopoldo Olivares, El Soprano de Oro, de Tomás Franco Gutiérrez, Mi Lindo Veracruz, de Alejandro Cardona, Juárez, de Esteban Alfonso, y Tres Generaciones también de Antonio Barcelata, dedicado al grupo Tres Generaciones del danzón veracruzano. Cuando nos acercamos al director de la banda municipal de Veracruz, bueno, nos comentó que ya varios de estos danzones ellos ya lo tenían en su repertorio, por tanto les compartimos algunos de los que no tenían. Y bueno, hoy ya nos trasladaremos en unos minutos más al Zócalo para disfrutar de la banda municipal de Veracruz, y quiero no dejar de agradecer a Aurelio por este gran esfuerzo, porque la verdad que este material, la primera edición me acuerdo que se les compartió también a la banda municipal de Córdoba, si no mal recuerdo, Elio, también se le dio a la banda infantil que hay en Reynosa. Entonces este material, este trabajo que el maestro Carmona ha de alguna manera, no sé si en Guadalajara también se compartió, no estoy seguro si en Hermosillo, cuando hicimos lo del Día de la Danza, les mandé partituras o no, pero también en Hermosillo se han hecho algunos trabajos muy importantes. Quiero destacar la presencia del coreógrafo Miguel Mancillas, que nos acompaña desde Sonora. Es un honor a este festival, y también pues contar con la presencia del actor y cantante Hernández Riego, que nos distingue también en este festival. Pues bueno, vamos a hacer el cierre de esta participación con el doctor Rafael Figueroa, y nos vamos al Zócalo a bailar como locos desesperados. Nada más una anotación. Está bellamente editado. Para los que saben leer música, esto es una partitura bien hechecita, que se deja leer, que tiene las proporciones adecuadas para leerse, tiene los espacios que tiene que tener. Es como un libro bien editado y no aventado todo el texto ahí. Y entonces, la verdad es un trabajo, me imagino que lo hace usted mismo, maestro, todo en la edición, porque es extraordinaria, la verdad. Está pulcro, pues, que cualquier músico se los va a agradecer. Igual compren otros 3 ejemplares de este y se lo llevan para el músico de su predilección. Además, tiene un bello pensamiento de la maestra Luisa Armase y Fernando Gasca como contraportada. Y bueno, ya que estamos en la hora de los comerciales, este es el libro de Rafa Figueroa.
Danzoneros del puerto de Veracruz, testimonio de una tradición viva. Fue logrado gracias al apoyo del PACMIC, que es Programa de Apoyo a la Cultura Municipal y Comunitaria, y en colaboración con CENIDAD, y pues también lo ponemos a su disposición para que Es maravilloso. De ese comprensivo. ¿Alguna pregunta, algún comentario? A ver, para usted, con relación a toda la información que usted armó allí, ¿hay textos escritos a los cuales usted se documentó? Porque lo pregunto porque yo andaba averiguando la edad de una bailarina de ballet que conozco, Caridad Martínez. Quería saber cuántos años tiene, porque la conozco y de repente me di cuenta que está en la historia de la danza desde hace muchísimo. Y leyendo sobre ella me acordé que su papá era timbalero de un grupo de Cuba, Arcaño y las Maravillas, y entonces dije, a lo mejor averiguo de él y voy a ser de su hija, pero no hay nada, no encontré nada. O sea, me puse a buscar, realmente no encontré nada escrito, y cuando veo todo lo que usted tiene, dije yo, ¿a dónde se metió usted a buscar? o cómo fue el método, es decir, fue investigación de campo directamente con la gente, o cómo se documentó. Este documento sí es una investigación de campo, es una investigación de campo de los archivos, de lo que había, como dice Francisco, pues a veces me entregaban unos pedacitos y con eso es una reconstrucción. O sea, ahí se aplica el conocimiento musical de las estructuras que tiene este tipo de música, las secciones. A veces no viene la guía completa. El maestro Miguel Ángel, en el caso concreto de él, me entrega algunos instrumentos y entonces pues ya a mí me toca reconstruir de acuerdo con los maestros. A veces son también muy quisquillosos y entregan un papel que apenas se puede leer, y pues a uno lo que le toca es reconstruir, nada más. Sí, eso valiéndolo del conocimiento musical. Las partes, ya platicamos que la parte de percusión está escrita en general. Sí, hay unos como Mariano Cerrón y Niña, Abel Jiménez escribe las partes también, pero de ahí afuera no escriben, porque inclusive no saben notación musical, sino es oír y reproducir. Pero ni de la historia de los protagonistas se encuentra uno mucho, o sea, realmente no se sabe de la gente. Pues, perdón, justamente es una parte que los que investigamos ha sido a contar otras. Cada título, lograr, por ejemplo, una foto del maestro Olivares, ¿no? De Pueblo Olivares, oaxaqueño. Pues hay danzones maravillosos, pero cuando nos entramos a sus biografías es muy escaso, muy escaso. Digamos una pequeña aportación. En el caso de Arcaño ya no son timbales, son timbaletas o pailas que le llaman ellos. El instrumento evolucionó, mejoró y se perdió. En el caso de Cuba se perdió. Hay pocos timbales, como el timbal barroco, ya son más bien las pailas. Y volviendo a la investigación, una manera de que por lo menos directa con los maestros es que cada que vemos un maestro le pedimos entrevista y vamos documentando poco a poco a cada uno de ellos. En el caso de a tiempo del danzón, la gaceta que publicó CENIDAD, ahí podemos encontrar, por ejemplo, la del maestro Alejandro de la danzonera Acerina, que se hizo un pequeño trabajo sobre él, y esa cuentagotas, pero se ha empezado a hacer. Y eso, pues obviamente que al paso de los años va a tener su repercusión. De muchos ya no hubo manera, ya no hay manera. O sea, en el caso incluso de Amador Pérez Torres, se conoce casi nada. Y de Isaías Lara, pues nada. Y de los grandes maestros de Tomás Cruz Reyes, nada y nada. Y ahí tenemos una deuda con nuestro
nuestro talento musical mexicano. No, hemos ido perdiendo su memoria, y entonces ahí también podemos echar un montón. Los bailadores que han conocido, músicos, maestros que han estado cerca, pues pueden bien acercarse a ellos, pedirles, platicar de viva voz y empezar a documentar. En algún momento en el seminario que se organizó en el Centro Nacional de las Artes, una parte era justamente ese, cómo podemos recuperar la memoria y el legado de todos los que han ido participando y que han sido parte de esta historia, de este barco en el cual pues estamos todos, ¿no? Bueno, nuevamente a mí me tiene sorprendido. Lo felicito, maestro, por esa investigación que ha estado haciendo, pero aquí sí yo quiero pedir, a mí me interesa mucho el material. Trabajamos ahí en Guadalajara no con una banda, sino con diferentes bandas, tanto con la del Estado como varias municipales. Hemos trabajado y hemos juntado cerca de 150 músicos sinfónicos de bandas en los diferentes municipios. Los hemos juntado y ya han estado tocando danzón. De eso me acuerdo que el señor Miguel Ángel nos envió algunas cosas para que pudiéramos trabajar, y dimos los créditos a que nos dijeron que tenemos que darlo. Entonces me interesa mucho el material que tiene, ¿sí? Ya después de aquí veremos cómo lo podemos obtener, con la finalidad de llevárselos a las diferentes bandas para poder promover, difundir y preservar lo que es la cultura. ¿Sí? Pero aquí ahora sí que ahí les va el trompo a la uña. Yo quiero ver qué factibilidad hay de que ya están haciendo este tipo de investigación, que también hagan una investigación y se pudiera empezar a trabajar para que toque danzón con mariachi. En el estado de Jalisco, cuando te acercas con las autoridades, te dicen que sí te apoyan, pero que ahí la tradición es el mariachi. Entonces yo ya hace algunos años estuve tratando de trabajar esto, pero no tengo el apoyo, el eco con los directores y todo, porque muchas veces desconocen, porque yo lo que les digo, para tocar danzón hay que ser un músico de danzón, no cualquiera, porque yo escucho mucho danzón de músicos de la alta escuela, y no se oye igual al danzón de una danzonera. Entiendo, sí, o sea, he platicado con algunos músicos de las diferentes danzoneras y dicen, no, es que hay que tener el fin para poder tocar eso. Entonces creo yo que sí es cierto. Y a mí me gustaría escuchar lo que están haciendo ustedes, pues ya en sus ratos, que no tengan muchos ratos libres, pudieran empezar a ver qué factibilidad hay de empezar a hacer algunas partituras para que se maneje por medio de mariachis. Yo les decía que es importante a este tipo de músicos o de agrupación meter lo que es el timbal y el güiro, porque es parte de lo que hace cambios de una orquesta, de un grupo, ¿sí? Entonces ahí se los dejo de tarea y ojalá podamos tener. Gracias. Pues muchísimas gracias, Francisco, Aurelio, Rafa, muchísimas gracias a todos ustedes. Antes de irnos al Zócalo, yo les rogaría que pasáramos a ver la exposición que el Instituto de Danzón Oaxaca nos comparte. Una parte de la exposición está aquí en Cebá, porque en el Museo de la Ciudad mandaron 60 horas y no entró toda la exposición en una sola sala. Entonces, como aquí van a haber actividades, una parte de la exposición se muestra aquí en Cebá,
Quiero agradecer a mi compañero César Feria, que me hizo favor de montar la exposición de aquí, de Cebar, y en el caso del Museo de la Ciudad, Marcial Cosas, también personal de nivel. Y agradecerles a todos ustedes su asistencia. Les invitamos a ver la exposición e inmediatamente nos vamos al Zócalo. A las 7 de la noche inicia la banda municipal y a las 9 de la noche en la plazuela de la Campana vamos a tener el cierre de actividades con la orquesta Moscoviti. Esperamos que nos acompañen.